El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. No sé si ustedes han escuchado expresiones como la de, como dijo Jesús: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguno ha escuchado esto? ¿Y dónde dijo eso? Ahí en la Biblia. Pues yo ya busqué la Biblia en todas partes y no encontré esa expresión. En ocasiones le colgamos tantas cosas a Jesús y estamos tan convencidos de eso que, claro, como todo un conocedor de la Biblia, oye, no, ni siquiera por casualidad la abres al día. Pero eso sí, andamos diciendo frases con buena intención, pero no basta la buena intención, porque la buena intención también puede hacer cosas muy malas, muy imprudente y lastimar a los demás. Para conocer a Dios, lo primero que necesitas es decirle a Dios que quieres conocerlo. Ser humilde para decir: puedo conocerte solamente con la razón. Claro que se puede conocer a Dios así, pero es mucho más fácil cuando Dios nos lo revela, cuando invocamos al Espíritu Santo y Él nos va dirigiendo y nos va conduciendo para tener un concepto claro del proyecto de salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque la primera lectura, el día de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, dice que unos judíos de Judea subieron a Antioquía y empezaron a predicar. Eran hombres muy buenos, tenían muy buena intención, pero no conocían realmente el proyecto de Jesús. Y empezaron a obligar a los demás, a decirle a los demás, porque en ese momento ya se estaban agregando a las primeras comunidades cristianas personas que venían del paganismo, por decirlo, griegos. Ya no todos eran judíos. Y estos que subieron a predicar le dijeron a los paganos: primero tienen que hacerse judíos, es decir, primero tienen que seguir la ley de Moisés, tienen que ser circuncidados, y empezaron a darles toda una serie de cosas que tenían que hacer. Primero ser judíos y luego seguir a Jesús. Y ellos dijeron: es que nosotros no queremos ser judíos, nosotros queremos vivir la experiencia de Cristo. Y entonces este conflicto que empezó, estamos hablando del año 50 después de Cristo, es decir, había muy poco tiempo pasado de la muerte y la resurrección de Jesús. El primer apóstol, Santiago, había muerto aproximadamente en el año 40, y esto es el año 50, y en Jerusalén se reúnen todos los líderes: Pablo, Bernabé y los apóstoles. Y entonces se le llama el primer concilio, que fue el primer concilio de Jerusalén. Todos los líderes cristianos de aquel tiempo se reunieron en Jerusalén para ver qué es lo que iban a hacer. Y ellos, con humildad, dicen: antes de buscar soluciones, lo primero es que tenemos que estar de acuerdo en algo. No podemos solucionar esto nosotros solos. Hay que invocar al Espíritu de Dios. Y con esa humildad invocan al Espíritu Santo, y entonces tenemos la experiencia maravillosa que todo toma sentido.
Ya no son las intenciones, los deseos de cada uno de ellos, de las partes, sino es el Espíritu Santo el que provoca que todos lleguen a un consenso. Y entonces, al final del texto del día de hoy, dice: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a Antioquía. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponerles más cargas. El Espíritu Santo y nosotros. La primera lectura del día de hoy, hermanos, es solamente, como cada domingo, un elemento más para nuestra vida cristiana. En ocasiones podemos correr el riesgo de buscar soluciones personales, familiares, laborales, y no las encontramos. En ocasiones, al contrario, complicamos más las cosas. Cuando tenemos la buena intención de provocar nuevamente que estemos en un consenso, resulta que tus palabras o comentarios fueron lo peor, el peor momento. No sé si les ha pasado eso, que tenemos muy buena intención de solucionar una cosa y nada. Bien, hoy el Señor nos invita a que cuando nosotros con humildad reconocemos que es tan delicada la situación, no lo hagas solo, no lo hagan solos, porque se van a lastimar. Hoy la primera lectura nos invita a ser humildes para descubrir que en el misterio de Dios, a través de la invocación del Espíritu Santo, nosotros podemos tener la luz, la sabiduría que viene de Él, para poder tomar una buena decisión. No solamente buena para mí, porque el Espíritu Santo no va a hacer lo que es bueno para ti solamente, sino lo que es bueno para todos, para los tuyos y para todos aquellos que están contigo. Por eso, este mundo está como está, porque tomamos decisiones, y entonces la soberbia y la sabiduría de este mundo se contrapone al don de la sabiduría. Por eso, ahorita esta es la primera lectura, todavía no empieza propiamente la homilía, imagínense cómo va la cosa, Entonces, esa es la pincelada de la primera lectura, lo que sucedió en el año 50. La segunda lectura del día de hoy, hermanos, es una lectura tomada del Apocalipsis, del apóstol San Juan. En ese tiempo San Juan está retirado, está exiliado, está en una isla, tiene estas visiones que después escribe. Y entonces, es la visión de este día, nos dice que un ángel me transportó a una montaña elevada y me mostró la Jerusalén. La Jerusalén tenía una gran muralla, dice el texto el día de hoy. Y la sorpresa es que tenía 12 puertas, al oriente, al norte, al poniente y al sur. 3 en cada uno de los lados. Esas puertas tenían, dice la característica, es que cada una de las puertas tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Pero esa muralla, dice el texto del día de hoy, estaba cimentada, sobre unos cimientos, sobre una estructura, que eran los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos las 12 tribus de Israel cimentada en los 12, nosotros los tenemos aquí en estos vitrales, así es que no es muy difícil, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, la continuidad. Nuestra iglesia no nace con Jesús. Nuestra historia empezó desde antes. Somos la historia del pueblo de Israel que se fue cristalizando poco a poco. Toda la historia de Israel es Dios que se va a manifestar, es una promesa. Esa promesa se da en Jesucristo. Que los judíos no la quieren reconocer, pues ese es problema de ellos. Pero quienes ya hemos descubierto por revelación y por gracia que Cristo le da continuidad y perfecciona el antiguo Israel, y entonces presenta la nueva Jerusalén. La novedad es que dice que hay unas puertas, 12 puertas. La puerta en la Escritura, sobre todo en este contexto, es el símbolo de la universalidad. Por lo tanto, en la segunda lectura encontramos continuidad. El pueblo de Israel ahora es el pueblo de Jesucristo, con los 12 apóstoles, es la iglesia. Pero la novedad significa que está abierta. Todo mundo entra, todo mundo sale. La universalidad es que nadie queda fuera del proyecto de Dios. Eso es el escándalo de Jesús. El pueblo de Israel, solamente la salvación era para el pueblo de Israel. Somos los mismos, pero somos diferentes.
porque ahora seguimos siendo el mismo pueblo de Dios, pero esas puertas se han abierto. Y aquí hay santos y pecadores. ¿O qué? Santos y un pecador en más. Te las pongo más fácil. Pero al menos sabemos que la iglesia es esto. Es un espacio propicio donde el pecado y la gracia conviven. Qué bueno, porque el pecado no tiene poder sobre la gracia. Por más pecador que llegues, si llegas a Cristo, tienes la oportunidad de que tu vida sea transformada por ese amor. Por eso las puertas están abiertas. Por eso nos señalan tanto y por eso señalaban a Jesús. ¿Cómo tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Saben qué? Lo sigue haciendo. Y es maravilloso. Porque una cosa es el pecado, que Jesús no quiere, y otra cosa es el pecador, que Jesús no solamente no quiere, ama. Jesús ama al pecador y quiere quitarle toda esa lacra, toda esa oscuridad que este mundo le quiere colgar y no le pertenece. No sé si soy claro, pero es, por ejemplo, si yo tengo un amigo que es ladrón, no estoy de acuerdo que sea ladrón, pero sí va a ser siendo mi amigo. Así es Jesús. La persona es una cosa, la idea es otra cosa. Y por eso las puertas, la segunda lectura lo que nos invita es el pueblo de Israel. La novedad del pueblo de Israel es que todo mundo que entra por estas puertas tiene la oportunidad de llenarse del amor de Dios. Aun cuando vienes a dormirte, ¿sabes qué? Es maravilloso. De verdad. Porque Dios hasta en los dormidos actúa. Es el consuelo que tengo. Es decir, así es el Señor. Porque Él tiene sus formas, sus momentos y sus tiempos para llegar al corazón. Esa es la segunda lectura del día de hoy. Somos los mismos, pero somos diferentes, ¿de acuerdo? Es como un rompecabezas, porque el Evangelio el día de hoy es maravilloso. Jesús está con sus discípulos en el contexto de la última cena. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que me ama cumplirá mi palabra, recibirá mi palabra, la hará suya y haremos en él nuestra morada. Ella, hermanos, la Virgen, fue la primera mujer, y el mes de mayo está dedicado a la mujer y por una bonita tradición a la Virgen María de manera especial. Ella fue la primera, la humilde del Señor, la sierva que le abrió la puerta de la vida al proyecto de Dios. Y entonces quedó llena de gracia, le dice el ángel. Esa llena de gracia es precisamente lo que dice Jesús. El que me ama cumplirá mi palabra, recibirá mi palabra y haremos en él nuestra morada. Hay una reflexión muy bonita que dice que todo aquel que le abre la puerta a Dios y que quiere transformarse en morada, lo primero que hace Dios, como Dios creador, le da un nuevo sentido a las manos. Las manos es el poder de transformar, el poder del trabajo, el de construir. Por eso las manos representan a Dios Padre que construye. Cuando alguien le permite a Dios recibirlo y ser morada, lo primero es que cambian nuestras manos. San Pablo dice, lo que antes lastimaba, ahora bendice. Es decir, con toda su vida, después de ser un perseguidor, ahora ya no puedo hacer lo mismo. Cuando nosotros estamos llenos y le pedimos esa presencia de Dios, nuestras manos empiezan a construir y dejan de lastimar y de destruir. Pero también quien está lleno de Dios, dice esta reflexión, empiezas a tener una mirada a los sentidos, sobre todo por el ámbito de los sentidos, los ojos, que son la expresión de Jesús. ¿Se acuerdan de aquel momento donde todo el mundo veía una pecadora, todo el mundo con piedras? Y Jesús no ve a una pecadora, Jesús ve a una mujer sola, abandonada, que se están aprovechando de ella. En el adulterio son dos, el hombre y la mujer, y nomás le llevaron a la mujer los cobardes. ¿Dónde quedó el hombre? Se escondió, era más fuerte, influyente, yo no sé, pero llevaron a la más débil y se la pusieron a los pies de Jesús. Jesús alcanza a ver el miedo de esta mujer. Todo el mundo veía una pecadora, pero la mirada de Jesús va más allá. Cuando estamos llenos de Dios, hermanos, nuestra mirada ve más allá y nos duele, porque vamos a ver el dolor de lo que hay detrás de una fachada tan bonita, pero en el corazón hay dolor, hay tristeza, hay angustia y hay miedo.
Y entonces no vas a decirle qué bonito te ves, sino qué pasó, qué traes en el corazón. Y vas a hablar un lenguaje que vas a tocar como Jesús las fibras del corazón. Por eso la mirada del Señor nos permite ir más allá, pero también quien está y es morada de Jesús, el Espíritu Santo. Nos vamos al tercer sentido. Bueno, ¿les interesa esto? O yo, a lo mejor les sigo yo con esta historia, Pero el tercer sentido es muy importante, que es el del gusto. Hemos dicho que el tacto es Dios, que lo visual es Jesús, el sabor, el gusto es el Espíritu Santo. Hoy nos lo revela. El Espíritu Santo que yo les enviaré, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Es decir, no se quejen, el Espíritu Santo te ayuda a disfrutar el gusto, el saborear. De ahí viene la sabiduría. El sabio no es el que sabe muchas cosas, el sabio es el que se alegra y se maravilla con su familia, con sus hijos, con sus amigos, que disfruta su trabajo, que se siente orgulloso, no soberbio, orgulloso de lo que hace. Ese es precisamente aquel que está lleno de Dios y tiene la gracia de vivir en la sabiduría. Cuando la Virgen se presentó en México al indio Juan Diego, a San Juan Diego, le dice la Virgen algo muy extraño: quiero que me construyan una casa aquí. No sé si a ustedes les han dicho lo mismo, maridos, Quiero que me construya. Pues la Virgen, muy mexicana se vio. Quiero aquí una casa. Y uno puede preguntarle, ¿para qué quiere una casa la Virgen si es la reina del cielo y de la tierra? Y la respuesta es muy bonita: quiero una casa aquí para escucharlos, para escuchar sus penas y sus ruegos, para escuchar el dolor y estar con ustedes. Nuestra Madre Santísima, el cuarto sentido, no solamente es el Padre que construye, el Hijo que ve, el Espíritu Santo que nos invita a saborear la vida. También nuestra Madre Santísima interviene en el proyecto de Dios. Nos da la capacidad de escuchar el dolor de los demás. Nuestra naturaleza nos enseña que tenemos 2 oídos y una boca. 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos, pero a veces le cambiamos la lógica. Escuchamos menos y hablamos más. ¿O no, mujeres? No, es con mucho cariño, pero hablan cosas muy bonitas. Pues ya lo dije, tengo que arreglarlo de alguna manera, ¿no? Pero es precisamente el sentido del oído. Pedirle a nuestra Madre Santísima nos dé esa capacidad de escuchar, pero iluminado por el Espíritu Santo, poder interpretar eso que escuchamos. Sentir, escuchar el dolor del otro, que nos duela, llorar con el que llora, reír con el que ríe, pero también ser fortaleza para ellos. Y finalmente, el último sentido que nos dice esta reflexión es la del olfato. Pero el olfato ya hemos visto que Pablo dice en la carta a los Corintios, dice: Cristo es el sacrificio y nosotros somos el aroma de ese sacrificio. Quien se acerca a Jesús se impregna del aroma de Jesús. Eso es lo más maravilloso. El aroma somos nosotros. También somos parte del proyecto de Dios. ¿Qué no dijo? Yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo. ¿Qué no Pablo nos presenta como un órgano que todos tenemos una función? Claro. ¿Cuál es el aroma que debe de tener un cristiano? El aroma de Jesús. Ese aroma de Jesús es ese ambiente agradable que provoca precisamente la despedida. Es muy bonita la despedida del día de hoy. La paz les dejo, mi paz les doy. Es el shalom. Y el shalom para el hebreo, que es el saludo, significa yo soy tu paz. Pero no solamente es la paz, sino yo soy tu escudo. En otras palabras, en el hebreo significa, mientras yo estoy contigo, tú estás seguro o segura, porque yo estoy contigo. No sé si puede explicarme en este sentido del shalom. Es esa paz que Jesús les da a sus discípulos. Tranquilos, puedes dormir bien, yo voy a cuidar tu sueño. Tranquilo, puedes tomar decisiones, yo estoy contigo, yo te apoyo.
Tranquilo, todos te abandonaron, yo no te abandono, yo estoy contigo. Es esa paz que el Señor nos da para sentirnos cobijados, para sentirnos protegidos con Él. Qué maravilla es cuando un papá y una mamá ven a su hijo o a su hija alejarse a una tierra extraña a continuar un proyecto de vida y se lo encomiendan a Dios. Es esa paz. Yo sé que estás allá, yo no puedo hacer nada por ti, pero sé que mi Dios te va a proteger. ¿No es maravilloso que un padre encomiende? Es esa paz que el Señor nos da. Aun cuando sientas que estás lejos de mí, yo estoy contigo para cuidarte y protegerte. Hermanos, si nosotros unimos todas estas lecturas el día de hoy, podemos entender perfectamente que el Señor nos invita a abrirnos a ese misterio del Señor, abrirnos al amor de Dios que está tocando nuestras puertas. Hay gente que dice, eso ya pasó de moda, y ¿saben qué? Háganle caso, y este mundo se acaba muy pronto. El Espíritu Santo no es el pasado. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene, como dice el Paráclito. Y el Paráclito es el defensor, de ahí viene el abogado. Es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que nos limpia, es el que nos sana de nuestras heridas. Vivir la experiencia del Espíritu Santo es la promesa que quien se abre al misterio de Dios tendrá la capacidad de ser como Dios. El problema de Adán, que quiso ser Dios, pero sin Dios. Nosotros queremos ser Dios, pero con Dios, el Dios verdadero, el Dios del amor, que sana, que reconstruye, que transforma tu hogar. Por eso dice, haremos nuestra morada en él. Y entonces empieza a transformar nuestra vida. De verdad, no es broma. Quien le abre la historia personal a Dios, no vas a poder usar las manos como antes las usabas, ni la mirada, ni tus palabras. Ya no puedes hacer. Serás el mismo o la misma, pero diferente. Esa es la propuesta que en este domingo a cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos pone. Es un platillo maravilloso, el platillo de la acción del Espíritu Santo, que nos invita a tener esa sabiduría para hablar de Él, con buena intención, pero también hablar con esa experiencia del corazón que el Señor nos permite tener. El Señor nos invita a abrirle la puerta de la salvación a todo mundo. Como en la segunda lectura, quien tiene a Dios no puede poner condiciones. Quien tiene a Dios tiene que hablar de Dios. Y tenemos que buscar la manera para que aún aquellos que se resistan a escuchar hablar de Dios, estar allí con esa dulzura, pero en el fondo con esa seguridad y esa confianza para hablar de ese Dios que quiere tomar los corazones que le pertenecen, pero que este mundo poco a poco los ha ido alejando. Hermanos, hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a abrirle esa puerta a Dios nuevamente, a ser renovados con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. A ustedes, papás, pidan la experiencia de nuestro Señor para que ilumine su corazón, ilumine sus pasos y puedan tomar decisiones no solamente para un bienestar económico. Eso es relativo, eso viene por añadidura. Pidan a Dios la sabiduría para que sus hijos se sientan orgullosos de ustedes y le den gracias a Dios por el papá que les ha encomendado. Mamás, hoy se acerca muy pronto el Día de la Madre. Qué maravilloso es cuando una madre le dice a Dios, Señor, envíame tu Santo Espíritu, quiero ser morada, que tus manos sean mis manos. Cuando una madre toca, ¿quién puede olvidar una caricia de una mamá? Díganme, ¿quién puede olvidar una palabra de ternura de una madre que nos lo ha dado? Aun cuando la vida se la haya llevado a la presencia del Señor, el aroma de la madre está entre nosotros, ¿o me equivoco? Cuando una madre está llena del Espíritu Santo, va a dejar impregnado el corazón de los hijos. Así es. Cuando un hijo está lleno de la presencia del Espíritu Santo, los papás, solamente de mencionar el nombre, van a llorar, porque se van a sentir orgullosos de lo que han hecho en sus hijos. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él viene a renovar nuestra historia, viene a renovar nuestras familias.
Es el camino de Dios que el día de hoy nos propone a cada uno de nosotros. No perdamos tiempo, hermanos. Este mundo tiene muchas sugerencias y opciones, pero este mundo se queda en las estructuras de este mundo. Vivir en el Espíritu es ya vivir desde ahora la experiencia de amor que nos está reservada, que se nos está preparada para todos aquellos que vivan de acuerdo a su voluntad. Que Dios nuestro Señor nos conceda esa paz de sentirnos protegidos, pero también ese deseo de hablar de Dios en cualquier espacio o lugar donde estemos. Alabado sea Jesucristo, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.